Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de estas microcápsulas sobre introducción a la sociología. Hoy vamos a hablar de un tema también polémico, como viene siendo habitual en esta asignatura, creando un poquito de pensamiento crítico, pero en esta ocasión vamos a hablar del concepto de socialización cuando se malentiende o se interpreta sesgadamente, interesadamente, como sinónimo de la adaptación social. Es decir, uh, quien está más socializado sería quien se adapta mejor al sistema social. Veréis que en efecto intentar contrastar una cosa con la otra no siempre es fácil ni tampoco ingenuo. Generalmente cuando se habla de adaptación social se suele remitir a las teorías de la evolución que ya Charles Darwin en el siglo XIX implementó. Pero Charles Darwin en realidad fue muy mal interpretado en su momento, como veréis. Bien es verdad que los estudios de Charles Darwin sirvieron para, a nivel comparativo, contrastar el comportamiento del reino animal con el comportamiento de las sociedades humanas. Y eso sirvió también para, de alguna manera, justificar científicamente cómo algunos patrones, algunos modelos de comportamiento estarían dirigidos de manera innata desde la propia naturaleza biológica. Bueno, en el caso de Charles Darwin, sin embargo, él no pensaba, como generalmente se refiere, en esa teoría de la ley del más fuerte, que dice que en efecto los individuos más poderosos, más fuertes, más agresivos serían los que tendrían mayores garantías para sobrevivir en un entorno natural. Charles Darwin matizaba precisamente esa idea. Él consideraba, por el contrario, que las comunidades que tenían más probabilidades de poder sobrevivir en un entorno natural serían precisamente aquellas comunidades cuyos individuos, cuyos miembros integrantes colaborarían de una manera progresiva, ¿no? Que se ayudarían mutuamente para conseguir que, como una gran masa, pudieran sobrevivir, resistirse a esos cambios en el medio adaptativo. Por tanto, para Darwin habría una mayor probabilidad de supervivencia en cuanto a aquellas comunidades que supiesen adaptarse mejor a los cambios, no aquellos que fuesen más fuertes respecto a otros. ¿De acuerdo? Consideraba Darwin que en el caso, por ejemplo, de una especie animal que fuese excesivamente agresiva y carnívora, el hecho de comerse a todo el resto del reino animal pues acabaría al final por quedarse sin recursos de la propia alimentación, hasta el punto de que acabarían también los miembros de esa comunidad, de esa especie, por devorarse los unos a los otros, lo que a largo plazo acabaría por la propia extinción de esa especie. Fijaos que la ley del más fuerte llevado al extremo, ¿no? Llevado a un extremo radical, pues implicaría también el fin del propio proceso evolutivo. Por tanto, Darwin no confiaba tan plenamente en esa ley del más fuerte. En cambio, quien sí confiaba plenamente en la ley del más fuerte era este autor, Herbert Spencer, un contemporáneo de Darwin en el siglo XIX que se apropió de las teorías de Darwin para aplicarlas a la reforma social, a las reformas sociales en el Imperio Británico. Para Spencer sí que era más importante subrayar la idea del más fuerte, concebida como que los individuos, de manera competitiva, serían los que realmente garantizarían la mayor progresión de la especie. Pero claro, Spencer hablaba desde un planteamiento muy interesado. Él consideraba que en efecto habían unas sociedades más avanzadas que otras a nivel comparativo. Fijaos, él consideraba que había sociedades, comunidades con una alta cultura, con una mayor capacidad económica, con mayores recursos tecnológicos, que les daban mayor probabilidad de avanzar, de ser más progresistas que otras que habrían quedado en un nivel evolutivo mucho más primitivo, mucho más anclado, mucho más, digámoslo así, aislado a un nivel de progresión, ¿no? De progreso. Habrían quedado en una época preindustrializada, etcétera, ¿no? Bien, os podéis imaginar qué sociedades son las que Spencer está considerando las mejores. Precisamente
una como aquella a la que pertenecía él, el Imperio Británico, y consideraba que en efecto, ya que el Imperio Británico tenía mayores colonias, mayor incentivo económico, mayor industrialización, pues era una de las que estaban llamadas a ser más evolucionadas que otras sociedades. Este tipo de planteamiento no es nada gratuito. El hecho de que en el siglo XIX haya tal competitividad entre los grandes imperios de Europa y que empiece a haber también una cierta preocupación por la independencia de muchas colonias, hace que empiecen a legitimarse a través de estas ideas del darwinismo social otras posibles explicaciones hacia la diferencia social o racial entre las personas, entre diferentes sociedades o grupos culturales, pero también sirve para imponer jerarquías coloniales en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las medidas que llevaron al apartheid, ¿no? Esa separación entre blancos y negros en Sudáfrica durante los tiempos del colonialismo, o la propia segregación entre castas en la India, que fue de alguna manera mantenida por el propio Imperio Británico cuando mantuvo sus colonias precisamente en tierras indias. Este tipo de pensamientos, como veis, servían también para poner una distancia respecto a todas aquellas sociedades que intentaban introducirse dentro del propio Imperio Británico. Pensemos en ese Londres, en esa ciudad de Londres, ¿no?, tan industrializada que en el siglo XIX empieza a abrir sus puertas a mucha mano de obra que viene de estas colonias. Esa idea de marginar al que no sabe adaptarse a las circunstancias de la propia sociedad hacen que cada vez el darwinismo social tenga un mayor peso a la hora de tomar reformas en cuanto a las reformas se refiere, ¿verdad? En cuanto a campañas también de concienciación, de modelización de lo que se entiende por la socialización británica. No puede tampoco sernos del todo disimulado el hecho de que el darwinismo social en el siglo XIX en Estados Unidos tuviera un impacto mucho más fuerte. En el sentido de que Estados Unidos, como nación que prácticamente acababa de nacer a nivel histórico, recientemente se había independizado por fin de la corona británica y empezaba a atraer a muchos colonos que querían buscar mejores condiciones de vida. Era una nación que empezaba a florecer, en la que a nivel tecnológico estaba todo por empezar a desarrollarse. Aún no había fábricas, no habrían grandes ciudades, aún no habría todavía líneas de transporte ferroviario todavía constituidas. Era, como veis, una nación prácticamente recién nacida y que precisaba de toda esa capacidad de inventiva, de iniciativas de particulares que empezaran a construir una nueva nación. Llevando el pensamiento del darwinismo social a Estados Unidos, ¿no?, estaba claro que ese individualismo, que esa competitividad, que esa ley del más fuerte iba a calar hondo en una sociedad que empezaba a nacer. Hay un cliché muy claro en muchas películas, por ejemplo, del oeste, en los westerns, ¿no?, las películas de Hollywood, que se nos transmite siempre la idea de un gran héroe solitario que de manera individual consigue al final vencer a todos esos enemigos, ¿no?, a todos esos problemas adversos que en su realidad cotidiana, social o natural incluso se le están prestando, ¿no?, se le están presentando. Muchísimas otras películas de otros géneros provenientes de Estados Unidos siempre nos venden la misma filosofía. Un personaje, un héroe o un antihéroe que pese a las adversidades de la vida consigue al final trascender a nivel social, ¿no?, mejorar su calidad de vida, conseguir un prestigio, un reconocimiento, superar las adversidades, etc. Pero siempre hablamos de personajes individuales, solitarios, que consiguen en efecto, a través de su propia fuerza de voluntad, ser los más fuertes, resistir, sobrevivir a esos cambios. Nunca se nos habla, o escasamente se nos habla, de un colectivo, una comunidad que se ayuda mutuamente para conseguir precisamente esa trascendencia, ¿verdad?
Eso no es más que un reflejo a nivel de la cultura popular, de lo que en buena medida en el siglo XIX ya se estaba implementando en cuanto a las leyes del libre mercado. El libre mercado lo que incentiva es precisamente ese individualismo entre algunas empresas que pugnan por conseguir el dominio del entorno social. Es en efecto un sector en el que aplicar de una manera cabal esas teorías de la ley del más fuerte que ya Herbert Spencer estaba empezando a promocionar. El darwinismo social no hacía más que dar pie científico o cierta argumentación para justificar un cierto instinto agresivo por imponer la dominancia, la supremacía de unos individuos o de unas sociedades por encima de otras que se consideraban inferiores. O incluso justificar el hecho de proteger la propiedad privada como algo natural para conseguir garantizar las probabilidades de conservación de toda la especie, ¿no? Toda la sociedad. Y eso, evidentemente, también llevaba a una explicación de por qué convenía conservar las colonias, ¿no? Por una cuestión también de supervivencia a la hora de extraer los recursos naturales y seguir enriqueciendo el capital del imperio central. En el siglo XXI, este tipo de individualismo competitivo aún sigue surgiendo de una manera cada vez más evidente, ¿no? Cada vez menos disimulada. Ejemplos como ese pensamiento tan protoempresarial que incentiva precisamente esa competitividad entre las grandes empresas para hacerse con el dominio de todo el mundo. Eso en Estados Unidos es cada vez más evidente, ¿no? Pero este tipo de pensamiento individualista de unas sociedades en contra de otras o intentando dominar a otras, lo que hace es debilitar esa otra idea de unidad comunitaria, en el que todos los miembros de una misma comunidad intentan ayudarse entre sí, entendiendo incluso la comunidad como algo global. Esa globalización en realidad no está tan bien repartida de una manera democrática, sino que en realidad unos pocos, ¿no? Unos pocos individuos estarían tomando decisiones por el resto del mundo, ¿vale? En Estados Unidos no es verdad que se pueda considerar un gran imperio enriquecido. El enriquecimiento de ese gran imperio estaría repartido entre 4 grandes empresas, por decir un número, de tener un número cualquiera, ¿no? Entre unas pocas empresas que intentarían también mantener toda esa supervivencia económica en los tiempos de la globalización. Pero esto nos lleva a un pensamiento crítico, y es el siguiente: el hecho de que buena parte de la masa popular no es consciente de las decisiones que unos grandes magnates han tomado respecto a la situación económica de todo el país, de toda la nación y, por ende, de todo el mundo. El hecho de responsabilizar a los particulares de la crisis económica a nivel mundial es una gran falacia, es una gran estafa que mucha gente cree a pies juntillas. Considera que en efecto la crisis económica afecta a todo el mundo por igual, y no es así. En efecto, las tomas de decisiones de unas grandes empresas han tenido unas consecuencias brutales en muchos particulares, de que se han quedado sin hogar, que no han podido mantener un sistema, un estilo de vida que económicamente no podían sostener, y que en todo caso muchos gobiernos centrales consideraban que era posible, pero no hicieron nada por evitarlo, ¿no? Poner limitaciones precisamente a esos estilos de vida tan difícilmente manejables. Este tipo de falsas acusaciones lleva también a pensar si acaso estos grandes gobiernos no pusieron en manos de inocentes una cierta arma discursiva que sirviera para que, como en el caso de esta fotografía tan inquietante, el niño ingenuo se disparara a sí mismo accidentalmente, con el fin de culpar precisamente al niño de que apretara ese gatillo sin cuestionarse en ningún momento quién le había puesto el revólver en las manos. No me quiero poner muy pesimista, pero al menos este tipo de reflexiones sociológicas nos lleva también a cuestionar el presente y el futuro que está por llegar. Gracias por la atención
y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.